Y a pesar de esa gran diversidad de objetos de estudio, lo que caracteriza a la filosofía y lo que la distingue de otras ramas del saber, de otros tipos de conocimiento, es que la filosofía busca la esencia. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en la física, cuando se preguntan por la realidad, no es una pregunta general. El físico no se pregunta qué es la realidad en general, ni con relación al sujeto, ni con relación al lenguaje, ni con relación a la cultura, sino que el físico examina ciertos aspectos de la realidad, ciertos fenómenos específicos. El físico describe, por ejemplo, el movimiento de los cuerpos que se mueven a menor velocidad que la velocidad de la luz. Y para eso utiliza las leyes del movimiento de Newton, la física newtoniana, la mecánica clásica. El físico que quiere estudiar las dinámicas de los cuerpos que se mueven más rápido que la velocidad de la luz, entonces utiliza las teorías de la relatividad de Einstein. Y el físico que se ocupa del mundo atómico ya utiliza un lenguaje matemático y experimental distinto, que es la física cuántica. Entonces, ustedes pueden ver dentro de la física, el físico examina fenómenos muy particulares, muy específicos, y para eso utiliza tipos de saber y teorías muy específicas y muy particulares. El físico, por ejemplo, si está explicando algún concepto, algún fenómeno astronómico, por ejemplo, no va a acudir a las investigaciones del biólogo. El químico que está enfrascado en algún experimento no va a acudir por lo general a las investigaciones del biólogo, por ejemplo, en el ámbito de la evolución o en el ámbito de la genética, porque los distintos campos de la ciencia tienden a la especialización, tienden a separarse uno del otro. En filosofía no es así. En filosofía uno se pregunta por la realidad y acude a la cultura, acude a la sociedad para describir históricamente cómo se han consolidado las concepciones culturales y sociales de lo real. Si uno piensa en filosofía del ser, no lo piensa dejando por fuera todos los demás saberes, sino que la filosofía tiende a articular para generar explicaciones multifacéticas. La razón en la filosofía es una razón multidimensional, en el sentido de que reúne, sintetiza y articula muchas dimensiones de análisis para llegar a explicaciones, conceptos, sistemas del pensamiento que se caracterizan porque tiene una pretensión de universalidad. Es por eso que uno puede leer a Platón hace más de 2000 años y encontrar en Platón elementos que todavía siguen teniendo sentido hoy en día en pleno siglo XXI. A pesar de todo el tiempo que ha transcurrido entre Platón y nosotros en el siglo XXI, lo que pensó Platón sigue teniendo sentido porque la filosofía no se agota en un contexto histórico particular, en una forma de indagación, en un método específico únicamente, sino que la filosofía trata de pensar la esencia de las cosas. Y como trata de pensar la esencia de las cosas, sigue teniendo sentido sin importar cuánto tiempo pase. Podemos leer a los estoicos y encontrar en los estoicos reflexiones sobre cómo vivir, que siguen teniendo sentido pese a que nosotros vivimos en una sociedad capitalista y los estoicos romanos vivían en una sociedad, la antigua Roma, con unas diferencias enormes en todo sentido, y sin embargo pudieron pensar elementos de lo humano que todavía siguen teniendo sentido hoy en día. Entonces la filosofía es esa rama del saber fundamental que da cuenta de la esencia de los diferentes objetos de estudio que tiene. ¿Hasta ahí alguna pregunta o comentario? Bien, entonces, mientras alguien se anima a hacer alguna pregunta, algún aporte, el primer campo de la filosofía, la primera rama de la filosofía, así como la física es una rama de las ciencias naturales, la ontología es una rama del conocimiento filosófico y es la fundamental. A partir de la ontología se originan todas las demás. La pregunta de la ontología, porque las ramas en la filosofía o los componentes del conocimiento filosófico responden a preguntas concretas. La pregunta que consolida la ontología es la pregunta por el ser. ¿Qué es el ser? Entonces, la ontología es aquella rama de la filosofía que piensa la naturaleza del ser, que aborda preguntas como ¿por qué existe algo en vez de nada? ¿Qué es la diferencia entre el ser y la nada? ¿El ser cambia? ¿El ser se mantiene? Pensemos, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas de Descartes. Descartes describe ver una vela
y describe cómo al derretirse la cera de la vela, esa cera va cambiando de forma, va cambiando de olor, de textura, y sin embargo en la mente uno sigue pensando que se trata de la misma cosa, a pesar de los cambios que sufre en el devenir del tiempo. Y eso se aplica para todo lo que percibimos en la realidad. Piensen ustedes cuando ustedes eran niños, por ejemplo, cuando tenían 5 años, a como son ahora, a pesar de las diferencias físicas, a pesar de todas las demás diferencias emocionales en el lenguaje, a pesar de esas diferencias, ustedes siguen teniendo, y los demás que los conocen, siguen teniendo la idea de una cierta identidad. Por ejemplo, si pensamos en Alejandro, un ejemplo, Alejandro cuando tenía 5 años y cuando tiene 20 años, a pesar de las diferencias físicas y todas las demás diferencias, sigue conservando la identidad. El nombre es una representación de esa noción de identidad que implica que Alejandro sigue siendo la misma persona pese a los cambios físicos que sufra. Si pensamos en un anciano de 70 años o de 80 años, a pesar de todos los cambios que ha sufrido físicamente a lo largo de su vida, sigue conservando una identidad. Y eso mismo ocurre con los objetos de la realidad sensible. Uno ve un objeto que en un momento, en un instante, tiene una cierta forma, tiene un cierto color, un cierto olor, unas ciertas propiedades, y al momento siguiente cambia de color, cambia de olor, pero a pesar de esos cambios uno sigue manteniendo en la mente una cierta idea de sustancia que está muy ligada a la esencia. Entonces esa pregunta, si hay una esencia común a todos los objetos que existen, porque hay una multiplicidad de objetos en la realidad y de cosas, pensemos en las montañas, las nubes, los seres humanos, los animales, son objetos muy distintos con propiedades diferentes, pero la ontología se pregunta si acaso debajo de toda esa diversidad que se presenta en los sentidos, ¿habrá acaso una esencia, algo que sea común a todo lo que existe? Y si existe esa esencia, ¿cómo caracterizarla? ¿Cómo pensarla? ¿Cómo distinguirla de la apariencia, de la multiplicidad que se presenta en los sentidos? Entonces, todas esas reflexiones sobre el ser, la naturaleza del ser, no solo el ser humano, sino el ser en general. ¿Qué significa que algo sea, que algo exista? Es una cuestión clave, fundamental de la filosofía, que ha tenido diferentes desarrollos. Muchos filósofos han escrito sobre el tema, pero yo quisiera en esta primera sesión hablarles de dos: Parménides de Elea y Martin Heidegger. Parménides de Elea fue un presocrático, un filósofo que vivió en Elea, un eleático, que hoy en día es el sur de Italia, porque muchos de estos presocráticos no estaban en lo que hoy en día es Grecia, sino que estaban en Asia Menor y estaban en distintos lugares que habían interactuado históricamente con la cultura de la Hélade, pero muchos de ellos no eran de Atenas, por ejemplo. Y el caso de Parménides nos permite ver que la filosofía no simplemente surge en Grecia, como si Grecia se hubiese aislado de las otras culturas y civilizaciones y de los procesos históricos, sino que Grecia se nutrió de Egipto, de Persia, de Babilonia, y por eso muchos de los presocráticos venían de la península de Anatolia, como el caso de la escuela de Mileto, con Tales de Mileto, Anaxímenes y Anaximandro. Otros venían, como el caso de Parménides, de la escuela eleática del sur de Italia. Parménides es el primer pensador que se refiere a la ontología, es decir, a la pregunta por qué es el ser, y Parménides escribe un poema. Solo tenemos hoy en día fragmentos de los escritos de los presocráticos, porque estos escritos se conservaron en la Biblioteca de Alejandría varios siglos después, pero esa biblioteca fue destruida y actualmente solo sobreviven algunos fragmentos de Heráclito, de Parménides y de los demás presocráticos. Y en el caso de Parménides tenemos acceso hoy en día al poema sobre la verdad y la opinión, el ser y la nada. Y Parménides se refiere a la nada con el no ser. Parménides en ese poema, muy literario, muy mítico incluso, nos habla de un sueño que tuvo, donde una diosa lo lleva en un carruaje y le muestra el camino de la verdad distinto del camino de la opinión. La diosa le dice a Parménides que el camino de la opinión es el camino de la multiplicidad sensible, de las apariencias. Uno ve la realidad
y ve que hay tantas cosas tan distintas, tan heterogéneas, que uno puede perderse en esa multiplicidad de apariencias. Pero el camino de la ilusión, de la doxa, en griego significa opinión, es el camino de los sentidos, el camino de la apariencia. Mientras el camino de la verdad, que es el camino que caracteriza la filosofía, para Parménides es el camino que busca la esencia, que no se deja confundir por las apariencias, sino que trata de explicar las apariencias por un único principio, un único concepto, una única sustancia que defina el ser. Y efectivamente Parménides dice que el ser es y se distingue de la nada, del no ser, porque el ser es inmutable, el ser es la esencia que unifica la multiplicidad de cosas que vemos en la realidad. ¿Qué tiene en común una montaña, un río, una persona o un animal? La física diría, tienen en común que están hechos de átomos, son materia. Pero la filosofía, evidentemente Parménides no conocía la teoría del átomo. Parménides diría, lo que tienen en común la montaña, el hombre, las nubes, los animales, cualquier cosa, los planetas, estrellas, es que son ser en el sentido de que el ser es inmutable, de que el ser es y el no ser no es. Es una reflexión profunda sobre cómo el ser es la sustancia que permite unificar la diversidad de entes y de cosas que existen. Pero eso implica una distinción entre esencia y apariencia, entre razón y sentidos. Y ese aporte de Parménides va a marcar la historia de la filosofía. Aún hoy en día hay muchas discusiones sobre la esencia y la apariencia, hay muchas discusiones sobre la relación entre razón y experiencia sensible, si son antitéticas, si no lo son. Entonces es algo sobre lo cual se sigue reflexionando incluso hoy en día. El otro filósofo importante en la ontología, son muchos, pero yo solo quiero mencionar a dos. Aparte de Parménides, es Martin Heidegger. Heidegger nació en Alemania, vivió en el siglo XX, desafortunadamente se vinculó al partido nazi, entonces hay un debate actualmente de hasta qué punto sus obras tienen elementos del nazismo. El problema es que sus obras son muy abstractas, en el sentido de que tratan problemas sobre el ser, la existencia, el tiempo, y no son políticas, no son ideológicas, no son sociales. Por eso es más difícil ver si hay algún elemento del nazismo en las obras de Heidegger. Pero incluso al haber pertenecido al partido nazi, Heidegger fue un pensador de tal talla que muchos lo consideran el más grande filósofo del siglo XX, porque en su obra principal, Ser y Tiempo, Sein und Zeit, en alemán, Heidegger piensa el ser, pero no el ser humano. Cuando en filosofía se habla del ser, no se reduce al ser humano, sino el ser implica la existencia misma, las cosas que son. ¿Por qué las cosas son? ¿Cuál es la diferencia entre el ser y la nada? Heidegger piensa el ser en el horizonte del tiempo y va a proponer reflexiones muy importantes, como por ejemplo, el hombre es el ser para la muerte, porque la muerte es inevitable, y parece que la orientación teleológica, en griego teleológica viene de telos, que significa finalidad. Entonces, cuando escuchemos la palabra teleológico, significa un proceso que tiene una finalidad. La finalidad de la vida es la reproducción, según la biología, y es inevitable que todos los seres vivos mueran. Por eso lo teleológico de la vida puede pensarse también como la muerte. La vida se desarrolla y con el tiempo eventualmente muere. Entonces Heidegger va a decir que el ser del hombre se caracteriza por la muerte, porque se relaciona con el tiempo, y la finalidad de ese desarrollo en el tiempo de la existencia es desaparecer, es la aniquilación. Heidegger es un ateo y plantea que no hay absolutamente nada después de la muerte. Cuando morimos es simplemente dejar de existir. Es como si uno piensa cómo éramos antes de nacer no éramos. Eso es lo que nos espera después de la muerte, según Heidegger. Entonces, todas estas reflexiones sobre el ser arrojado al mundo, sobre la existencia, sobre la relación con el mundo, el ser en el mundo, el Dasein en alemán, constituyen la obra principal de Martin Heidegger, y es una de las obras más importantes en la ontología, que aborda la pregunta ¿qué es el ser?, la pregunta por la naturaleza de lo que es. Entonces, para sintetizar, el primer campo importante de la filosofía se desarrolla o surge a partir de la pregunta por la naturaleza del ser, y es la ontología. Cuando ustedes vean en filosofía
logía o en biología, esa logía viene de una raíz griega que es el logos, y el logos significa razón, también se traduce como tratado, y es esa razón filosófica que aspira a dar cuenta de la esencia. Onto, ser, logía, estudio racional o tratado racional. En el caso de la biología, bio viene de vida y logía implica la aplicación del logos, el estudio racional sobre la vida. Entonces, en el caso de la ontología, etimológicamente, lo etimológico es el significado de las palabras, etimológicamente significa llevar el logos, la razón filosófica, al estudio sobre el ser, ontología. Bien, ese es el primer campo, la primera rama de la filosofía, la ontología. Tenemos a Parménides, presocrático, anterior a Sócrates, y tenemos a Martin Heidegger, pensador alemán del siglo XX. El segundo campo de la filosofía es la metafísica, la segunda rama, y la metafísica surge a partir de la pregunta por la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo real? Descartes, en sus meditaciones metafísicas, se pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que no estoy soñando? ¿Cómo puedo estar seguro que esto que estoy experimentando ahora es real y no es un sueño? Pregúntense ustedes, estamos en esta clase, yo estoy hablando y ustedes están detrás de sus pantallas. ¿Qué les asegura que esto es real objetivamente y que no es un sueño? Uno podría pensar que es una pregunta tonta, pero es una pregunta sumamente compleja. ¿Cómo saber que esto que estamos experimentando y en general nuestra vida cotidiana en el presente, cómo saber que ese instante es real? ¿Qué es lo real? ¿Cómo distinguir lo real de lo ilusorio? La ciencia natural no basta. Uno puede decir, sí, los fenómenos se rigen por leyes físicas, químicas, la vida es el resultado de la evolución, pero la ciencia no puede responder esa pregunta de qué es lo real porque es una pregunta muy general. La ciencia describe fenómenos particulares. La ciencia dice, la materia está compuesta de átomos, el átomo está compuesto de un núcleo y tiene electrones que giran alrededor del núcleo, pero eso no es suficiente para responder a la pregunta humana, demasiado humana, que se ha intentado responder primero en la religión, de qué es lo real. La filosofía busca una esencia más allá de la descripción del fenómeno científico. Entonces, en la pregunta ¿qué es lo real? No se trata de decir la materia está hecha de átomos, los objetos siguen o no estas leyes, eso es importante, pero la filosofía no se agota ahí, eso le compete a la ciencia. La filosofía trata de ir más allá y pregunta ¿cuál es la relación entre realidad y mente? Nosotros tenemos sentidos, tenemos una razón, ¿hasta qué punto esos sentidos construyen la realidad? ¿Hasta qué punto nuestro cerebro fabrica una cierta realidad? O, alternativamente, ¿es la realidad objetiva? ¿Es una única realidad para todos los seres? Pensemos en un ser que tenga una constitución distinta, un ser de otro planeta, por ejemplo. ¿Sería la misma realidad para todos los seres, suponiendo que haya vida en otros planetas? ¿O es la realidad dependiente exclusivamente del sujeto? Es decir, un ser humano percibe una cierta realidad, los animales por sus diferencias biológicas perciben una realidad ligeramente distinta, y si nos imaginamos otros seres, posiblemente esos otros seres vean una realidad completa y radicalmente distinta a la que nosotros tenemos. Esa pregunta entra dentro de la reflexión filosófica. ¿Qué es lo real? ¿La realidad es una sola, universal, única? ¿Es la realidad que vemos a través de los sentidos o los sentidos nos engañan y hay una realidad que no podemos conocer porque la realidad que vemos es la que construye nuestro cerebro? Toda esta reflexión de qué es lo real, cómo definir y pensar la realidad, entra dentro del objeto de estudio de la metafísica. Entonces, primero, ontología, ¿qué es el ser? Y luego, metafísica, ¿qué es lo real? Y en la metafísica tenemos muchísimos autores, los presocráticos. Los presocráticos fueron los primeros en hablar de un cosmos que viene del griego orden, un universo regido por un orden racional. Y los presocráticos trataban de responder a la pregunta ¿qué es la realidad? Identificando un arjé, que en griego significa principio constituyente del universo, que fuera lo que compone todo lo que existe. Hoy en día los físicos hablan de los átomos. Demócrito y Leucipo, presocráticos, fueron los primeros en proponer el atomismo. Ya ahora los físicos tienen colisionadores de partículas y teorías, pero Demócrito y Leucipo pensaron el átomo en tanto
aquella sustancia no divisible que compone la totalidad de lo que existe. Hay otros presocráticos como Heráclito, que pensaban que era el fuego, Tales, que pensaba que era el agua, Parménides, que pensaba que era el ser, y todos ellos trataban de responder a la pregunta, ¿qué es lo real? Tenemos también a Platón y Aristóteles. Platón tiene una metafísica que determina su política, su ética, una metafísica del mundo de las ideas, donde en el mito de la caverna, por ejemplo, Platón nos presenta a un grupo de esclavos que toda su vida han estado atados de pies y cabeza, han estado atados frente al muro de una caverna y a sus espaldas hay una fogata, de manera que todas las personas que entran y salen de la caverna, ellos no los pueden ver porque están atados y están mirando hacia el muro de la caverna en medio de las sombras, en el mito de la caverna que propone Platón. Lo único que pueden ver es la proyección de las sombras de las personas que entran y salen de la caverna gracias a la fogata que está a sus espaldas. No pueden ver el fuego, solo ven las sombras que se proyectan. Y los esclavos piensan, según Platón, que la realidad se reduce a las sombras que ven proyectadas en el muro de la caverna. Para ellos lo real es solo esas sombras. Ellos no conocen el color, ellos no conocen la luz, ellos no conocen las formas porque nunca han visto más allá de la caverna. Toda su vida han estado en medio de la oscuridad, es como si fueran ciegos. Lo único que ven son esas sombras proyectadas en el muro de la caverna. Y un día, nos cuenta Platón, uno de los esclavos se libera de sus cadenas, sale de la caverna y descubre el mundo exterior. Y lo primero que ocurre cuando descubre el mundo exterior es que la luz del sol le hiere los ojos. Y esto es una metáfora para explicar cómo cuando uno encuentra la verdad en filosofía, es un proceso doloroso, es un proceso que afecta al sujeto, descubrir la verdad sobre la muerte, descubrir la verdad sobre la realidad. Eso es algo difícil de lidiar porque es una verdad que va en contra, la mayoría de las veces, de los dogmas religiosos y de las creencias y costumbres culturales, y también es una verdad bastante incómoda. La verdad de la condición humana es quizá un poco trágica, cruda, y por lo tanto no es fácil enfrentarse a la verdad. Por eso Platón dice que cuando el esclavo sale de la caverna, la luz del sol lo afecta porque descubre la realidad fuera de la caverna y es un proceso doloroso. Es una metáfora para explicar cómo en filosofía descubrir verdades es un proceso doloroso que transforma nuestro mundo y que nos transforma a nosotros cuando descubrimos una verdad en filosofía. Entonces el esclavo sale de la caverna y eventualmente se acostumbra a la luz del sol, le duelen mucho los ojos, pero finalmente logra acostumbrarse y ve por primera vez el color del agua, ve por primera vez el color del firmamento, las nubes, ve el sol, ve la luna cuando cae la noche, ve los animales, ve a las otras personas, ve esa realidad incalculablemente rica que está más allá de la caverna y emocionado, el esclavo vuelve a la caverna para intentar liberar a sus compañeros y para contarles lo que ha visto. Y sus compañeros, de nuevo otra metáfora, se comportan muy hostilmente a lo que les comenta este esclavo que ha logrado escapar. Y estos esclavos representan la cultura que muchas veces es hostil a la filosofía. Las personas se aferran a una verdad, a una concepción del mundo y no les gusta que se cuestione esa concepción del mundo. La mayoría de personas dice, a la luz de la religión, el mundo es de esta y esta manera, y cuando uno cuestiona esas creencias religiosas tan profundamente arraigadas en lo cultural, la mayoría de personas se vuelven hostiles. La mayoría de personas son muy, muy dogmáticas, sobre todo cuando se trata de religión, y si uno llega a cuestionar ciertas creencias, inmediatamente reaccionan de forma hostil. Pues los esclavos en el mito de la caverna de Platón, que es una alegoría, una historia que cuenta Platón, terminan matando al esclavo que vuelve a entrar a la caverna con la intención de liberar a sus compañeros. Lo terminan matando porque no le creen, no quieren creer que hay una realidad donde hay color, donde hay forma, donde hay luz, no quieren creer eso, quieren seguir pensando que la totalidad de lo que existe son esas sombras que han visto durante toda su vida. Entonces quieren creer tanto que esa es la realidad que llegan a matar al esclavo que les comenta que hay una realidad más rica y más profunda fuera de la caverna. Entonces,
Esa alegoría de la caverna tiene muchos elementos que nos permite pensar la cuestión de la realidad. ¿Será que nosotros somos como esos esclavos y toda nuestra vida nos hemos convencido de que lo que creemos real, nos hemos convencido de que eso que percibimos es lo real, pero en realidad no es objetivamente real, sino es una construcción de la mente, o es una circunstancia como la de los esclavos que al fruto de la fogata que estaba a sus espaldas se proyectaba una serie de sombras en el muro de la caverna? ¿Será que nosotros podemos pensar que la realidad que llamamos sin vacilar real no será una construcción de la mente y un engaño? Esa es una pregunta incómoda, fascinante, que plantea la filosofía en Platón y en Descartes y en muchos otros autores. Entonces, ese es un ejemplo de la reflexión filosófica sobre la naturaleza de la realidad, que forma parte de la metafísica. Otro autor, son muchos, pero otro autor es del siglo XIX, alemán, se llama Arthur Schopenhauer, y Schopenhauer convierte el pesimismo en metafísica. Schopenhauer analiza la condición humana, el sufrimiento, las pasiones, y va a decir, lo real es una voluntad que representa la insatisfacción. Piensen ustedes en algo que hayan deseado durante mucho tiempo, y resulta que nosotros deseamos muchas cosas, pero casi nunca logramos cumplir lo que deseamos. Y las pocas veces que cumplimos aquello que deseamos, aquello con lo cual nos ilusionamos durante años, las pocas veces que lo cumplimos, muchas veces descubrimos que eso que habíamos deseado no nos completa, no nos satisface y no es gratificante como nosotros pensábamos. Por ejemplo, si uno quiere comprar alguna cosa durante mucho tiempo, cuando finalmente la consigue, es un ejemplo muy cotidiano, pero cuando finalmente la consigue, muy posiblemente uno se decepciona en cierta medida porque resulta que aquello con lo que uno se había ilusionado, cuando finalmente lo obtiene, no es lo que uno imaginaba, no es lo que uno había idealizado. Entonces, eso lleva a una noción de la insatisfacción, lleva a una noción del deseo, no solo el deseo erótico, sino el deseo en todo sentido, el deseo humano. Lleva a una noción del deseo humano como un laberinto sin salida. El deseo conduce o a la insatisfacción cuando uno no cumple y no obtiene lo que desea, o a la decepción cuando uno obtiene lo que desea y por lo tanto a que surge un nuevo deseo para reemplazar a ese deseo que ya se cumplió y que revela la decepción. Esa insatisfacción le va a permitir a Schopenhauer hablar del sufrimiento y hablar de que la esencia de la realidad es una voluntad siempre deseosa e insatisfecha. Por eso, el mundo y todo lo que existe es una representación de esa voluntad. Por eso en la naturaleza los animales depredadores se comen a los más débiles y ahí llega la existencia de los más débiles entre sufrimiento y dolor. Por eso la vida intenta perpetuarse por medio de la reproducción, pero es un acto fútil porque la muerte es inevitable y los individuos desaparecen y sin embargo la vida trata de reproducirse a nivel de los genes. Todo esto lo piensa Schopenhauer y va a ver en el mundo un espejo de esa insatisfacción, de esa futilidad, de ese deseo frustrado. Por eso Schopenhauer es el padre del pesimismo y convierte su pesimismo en una metafísica. Hay muchos más autores que han reflexionado sobre la metafísica, pero yo quisiera que ustedes se quedaran por esta sesión con los presocráticos, con Platón y Aristóteles y con Schopenhauer. Entonces vamos a ontología, pregunta por el ser, metafísica, pregunta por qué es lo real, y el siguiente campo o rama de la filosofía es la ética. Y la pregunta que origina la ética es la pregunta a propósito de qué actitud asumir frente a la muerte, el sufrimiento, las pasiones, el bien y el mal. ¿Cómo vivir sabiendo que nos vamos a morir eventualmente? ¿Cómo vivir sabiendo que nuestros seres queridos van a morir? Significa que debemos apegarnos en las relaciones afectivas y amorosas sabiendo que lo que nos espera es inevitablemente o decepción o sufrimiento, sabiendo que la felicidad no es el estado que define la condición humana todo el tiempo, sino que la felicidad es una excepción y el estado que nos define es más bien un estado de búsqueda, no sabemos de qué, ese es quizá lo maravilloso, pero también lo trágico, no sabemos qué es lo que buscamos, pero siempre estamos buscando algo en la religión, en la ideología, en las relaciones con los otros, siempre estamos buscando algo para definirnos y para llenar ese vacío que define, según algunas perspectivas del existencialismo, que define la condición humana.
Entonces, la ética plantea esa pregunta de cómo vivir sabiendo que somos seres pasionales, no somos máquinas racionales, sino que somos seres que sentimos rabia, que sentimos frustración, que sentimos deseo, que sentimos toda clase de pasiones, a veces muy potentes, a veces estallan la ira, el odio, el resentimiento. Cómo pensar esas pasiones, pero no solo pensarlo de forma abstracta, sino cómo crear una filosofía que se realice en la forma de vivir. Esa es la pregunta de la ética. Y en la ética antigua encontramos una ética en Platón, una ética conectada a la responsabilidad social en su concepción de la sociedad ideal que expliqué al principio. El rey filósofo es la cabeza, los guardianes son el torso, los agricultores y los artesanos son las extremidades. Y si uno nace en la clase de los artesanos para Platón, su responsabilidad ética es cumplir de la mejor manera aquello que le corresponde en el cuerpo de la sociedad. Si uno nace para ser guardián, su responsabilidad ética es cumplir con el deber del guardián y así con el rey filósofo. Es una ética en donde la razón se utiliza como un medio para controlar y regular las pasiones. Esa es la ética de Platón, muy conectada al ámbito de lo político, de la polis ideal y del deber ético que cada ciudadano debe cumplir de acuerdo al lugar que ocupa en la sociedad. Aristóteles, discípulo de Platón, desarrolla la ética a Nicómaco. Nicómaco era el hijo de Aristóteles, y en esta ética Aristóteles presenta la noción de sabiduría práctica, en griego phronesis, que implica llevar la razón al ámbito de la vida cotidiana. Entonces, si pensamos en una circunstancia cualquiera de la vida cotidiana, por ejemplo, si pensamos en alguien que nos agrede físicamente, por ejemplo, es un conflicto de la vida cotidiana que requiere reflexión. Si alguien nos agrede físicamente, piensa Aristóteles, nosotros mediante la razón debemos pensar cuáles son los excesos, los extremos y cuál es el justo medio. Si alguien nos agrede, por ejemplo, solo nos empuja, diría Aristóteles, un exceso es que nosotros respondamos utilizando un arma y matando a esa persona, por ejemplo. Es un exceso porque es utilizar una violencia desproporcionalmente mayor a la violencia de la agresión. Otro exceso, sin embargo, porque los excesos son como dos extremos radicales, otro exceso, diría Aristóteles, si pensamos en el caso de alguien que nos agreda físicamente, es permitir que nos golpeen o que pongan nuestra vida en riesgo sin defendernos o sin tratar de salvaguardar nuestra vida. Ese es otro exceso, que uno se deje agredir sin hacer absolutamente nada. Entonces, la ética de Aristóteles rechaza esos extremos, esos excesos en todas las circunstancias de la vida. Yo puse este ejemplo de la agresión física y nos enseña a buscar el justo medio. Si nos están agrediendo, tenemos que pensar qué tipo de agresiones, qué tipo de violencia está involucrada y con base en eso identificar racionalmente el justo medio que va a determinar la acción ética que nosotros realizamos. En todas las circunstancias de la vida, una preocupación amorosa, una preocupación sobre la opinión que tienen los demás de nosotros, cualquier cosa que ustedes se imaginen en la vida cotidiana, cualquier situación, cualquier circunstancia, se nos murió un ser querido, ¿cuáles son los extremos? Un extremo sería que nosotros ya nos rehusemos a vivir, que la tristeza nos destruya. Otro extremo sería ser completamente indiferente a la muerte de un ser querido y no sentir nada ni afectarse en lo más mínimo. ¿Cuál es el justo medio en cada situación? En la situación de que se nos muere un ser querido, el justo medio sería sufrir, evidentemente, pero no dejar que ese sufrimiento nos paralice y nos destruya la vida, sino encontrar la forma de lidiar y aceptar la muerte. Ese es el justo medio para cada circunstancia y problema que se nos presente en la vida. Y Aristóteles es muy detallado, analiza los diferentes casos, ofrece diferentes conceptos que nosotros podemos utilizar hoy en día para pensar cómo reaccionar frente a esta situación, en la muerte de un ser querido, la agresión o los conflictos que tengamos con los otros, las pasiones. Todo esto es muy importante y les quiero confesar que hoy en día eso se tiende a dejar a la psicología, pero es que la psicología surge en el siglo XIX y la filosofía lleva reflexionando de forma mucho más profunda sobre estas cuestiones desde hace más de 2.500 años. 2.500 años de autores que han pensado el problema del sufrimiento, de las pasiones, de la ética,
y por eso la filosofía se vuelve un saber muy importante en este aspecto. Nos da herramientas muy útiles para saber vivir, el buen vivir. Los otros autores que quiero mencionar dentro de la ética son los estoicos romanos. Aristóteles y Platón son de la antigua Grecia. Los estoicos romanos vivieron siglos después de Platón y Aristóteles. Y en los estoicos encontramos a Epicteto, que fue un esclavo. Encontramos a Séneca, un pensador que fue un consejero en el Senado durante el reinado del emperador Nerón. Y encontramos a Marco Aurelio, que fue un emperador romano. Un esclavo, un consejero en el Senado y un emperador son los tres referentes de la ética estoica. Epicteto, el esclavo, escribe un libro que se titula Enquiridion, y el Enquiridion significa manual de vida. Y Epicteto nos dice que nosotros debemos vivir al identificar qué cosas están bajo nuestro control y qué cosas están fuera de nuestro control. Entonces Epicteto dice, la muerte, el sufrimiento, la opinión que el sufrimiento, por ejemplo, por una enfermedad física, está fuera de nuestro control. Nosotros nos vamos a morir, se van a morir nuestros... y nos arrancamos los cabellos desesperados. Vivir bien, de acuerdo a la razón y aspirando a la felicidad, uno siempre tiene que distinguir qué cosas están bajo el control de uno y cuáles no. Si uno se preocupa por la opinión que los demás tienen de uno, uno está preocupado porque los demás lo rechazan, porque los demás se burlan, pues la opinión que tienen los demás uno nunca la va a poder cambiar por más que se esfuerce, no está bajo el control de uno. La opinión que cada quien tenga de uno es cuestión de las personas y está fuera del control de uno. Lo que uno sí puede cambiar es cómo uno reacciona a la opinión que los demás tengan de uno, a la muerte de un ser querido, al hecho de que uno también se va a morir, al sufrimiento y a las pasiones. De modo que para Epicteto las cosas no son malas en sí mismas, sino lo que es malo es la reacción que tienen las personas frente a esas cosas. Entonces dice Epicteto en el Enquiridion, la persona ignorante en filosofía culpa a todos y hasta a los dioses de las cosas malas que le pasan. La persona que hasta ahora se está instruyendo en filosofía ya no culpa ni a los dioses ni a las otras personas de las cosas malas que le pasan, sino se culpa a sí mismo, porque descubre que las cosas no son malas, sino lo malo es la reacción que uno tiene, y descubre que está teniendo reacciones malas frente a ciertos sucesos. Y dice Epicteto, la persona perfectamente instruida en filosofía ya ni culpa a los demás, ni culpa a los dioses, ni se culpa a sí mismo por lo malo que ocurre, sino que ya prescinde completamente de la culpa, porque entiende que esas cosas que generan sufrimiento están fuera de su control y no deberían generar sufrimiento porque así es la vida. Uno se va a morir la gente cercana a uno, eso es inevitable, no se puede cambiar. Y si uno no encuentra una forma de reconciliarse con la muerte, de pensar siempre en la muerte, los estoicos siempre hacen el llamado de meditar constantemente sobre cómo la muerte puede ocurrir en cualquier momento, ahora, 10 años, 20, lo que sea, pero va a ocurrir. Tener eso no para que uno viva agobiado, no para que uno viva ansioso, preocupado, para que uno se aísle, para que la vida se le destruya, sino al contrario, para que uno se reconcilie y vea la muerte directamente, sin vacilar, sin temor, sino haciéndose a la idea de que la muerte es intrínseca a la condición humana, todos los seres vivos, de hecho, y de esa forma no vivir perturbado, alcanzar la imperturbabilidad, la ataraxia. Séneca, por ejemplo, tiene escritos sobre la brevedad de la vida, donde Séneca, el senador romano, Séneca reflexiona sobre la brevedad de la vida, acerca de cómo manejar nuestro tiempo, cuál es la mejor forma de vivir frente al hecho de que no sabemos cuándo vamos a morir y de que tenemos la certeza de que nuestro tiempo es limitado. Cómo utilizar ese tiempo sin malgastarlo en disputas, en frustración frente a cómo las personas nos ven. Todo eso permite a Séneca construir una ética de vida
que frente a la luz de la muerte nos permite vivir de una forma racional. Dice Séneca, nosotros somos muy celosos con el dinero, no le queremos prestar dinero a nadie y nos ofende cuando alguien nos pide grandes cantidades de dinero y sin embargo nosotros tratamos el dinero como si fuera algo imprescindible, de hecho pues lo es porque sin el dinero no se puede vivir, pero nosotros tratamos el tiempo como si fuera lo menos valioso del mundo. Entonces no le damos dinero a las personas, nos ofende cuando nos piden dinero y nos piden prestado cosas materiales, pero dice Séneca, regalamos nuestro tiempo cuando nos preocupamos y nos frustramos por la opinión que tiene X persona de nosotros, cuando dejamos que una disputa o un conflicto con una persona nos amargue y sabemos hoy en día que el estrés, la ira, nos mata. Esa frustración, esa angustia destruye el cuerpo, ese estrés, porque son sustancias químicas que produce el cerebro, la adrenalina, cuando uno piensa en que fulano de tal me dijo tal cosa o me trató de esta manera y uno se enfurece, vivir todo el tiempo amargado, enfurecido por lo que las otras personas dicen o no, o no hacen, dice Séneca, es un contrasentido porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. No podemos desperdiciar el tiempo enfureciéndonos y amargándonos, sino que tenemos que tratar el tiempo como lo más valioso porque no sabemos cuándo vamos a morir. Ese tipo de reflexiones presenta Séneca mucho más elaboradas y profundas sobre la brevedad de la vida y otros textos. Tiene textos sobre la ira, tiene textos sobre problemas fundamentales de las pasiones y de la experiencia humana que hoy en día tienen mucho significado. Y Marco Aurelio, el emperador, escribió unas meditaciones filosóficas sobre cómo vivir que tienen un sentido enorme hoy en día y en el transcurso del curso pues iremos abordando algunos fragmentos de estas obras de los estoicos, de Platón, de Aristóteles y de los demás autores que hemos visto. Bien, entonces ya por cuestiones de tiempo no podemos abordar más, pero quisiera solo señalar que la próxima sesión veremos la epistemología o teoría del conocimiento como la otra rama de la filosofía. Y la pregunta de la epistemología es ¿qué es el conocimiento? Veremos también la lógica, que se pregunta por qué hace que un razonamiento sea correcto, verdadero. Y finalmente la estética, que se pregunta por lo bello.